¿Y si te dijera que algunos alimentos que consumes cada día con la mejor intención podrían estar dañando silenciosamente tu cerebro? No estoy hablando de comida basura evidente, sino de frutas y verduras que durante años se han presentado como saludables, pero que en determinadas condiciones pueden aumentar la inflamación cerebral, deteriorar la memoria y elevar el riesgo de demencia y Alzheimer en los mayores de 60. Ahora dime algo importante. ¿Te has olvidado alguna vez de un nombre, de una cita o de lo que ibas a hacer al entrar en una habitación? Para muchos adultos mayores, estos pequeños olvidos empiezan como algo normal, pero con el tiempo se convierten en una señal de alerta que nadie les explicó a tiempo. La verdad es que el cerebro no envejece de golpe, se va deteriorando poco a poco, día tras día, influido por lo que comes, por lo que bebes y por los hábitos que mantienes sin cuestionarlos. Estudios recientes en neurociencia revelan que ciertos alimentos pueden triplicar el riesgo de deterioro cognitivo cuando se consumen de forma habitual en los seniors. Y lo más peligroso es que muchos de ellos siguen apareciendo en dietas recomendadas para los adultos mayores. Pero aquí está lo interesante. Así como hay alimentos que dañan el cerebro, también existen otros que lo protegen, lo fortalecen e incluso ayudan a frenar el avance de la demencia cuando se introducen correctamente. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien que los tiene, este mensaje es especialmente para ti, porque no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con claridad mental, independencia y dignidad. Nadie quiere olvidar el nombre de sus nietos, perder conversaciones importantes o sentir que su identidad se desvanece poco a poco. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando el cerebro no recibe los nutrientes adecuados, y peor aún, cuando se expone constantemente a sustancias que lo deterioran. El problema es que a los mayores de 60 nunca se les explicó de forma clara qué está ocurriendo dentro de su cerebro. Muchos piensan que la demencia o el Alzheimer son simplemente una consecuencia inevitable de la edad. Esa es una de las mentiras más dañinas que existen. La edad es un factor, sí, pero no es la causa principal. La causa real suele ser una combinación de inflamación crónica, estrés oxidativo y carencias nutricionales que afectan directamente a las neuronas responsables de la memoria y el razonamiento. Cuando el cerebro se inflama, las conexiones neuronales comienzan a fallar. Es como si los cables de un sistema eléctrico se fueran desgastando poco a poco. Al principio solo hay pequeñas interferencias, olvidos, confusión leve, dificultad para concentrarse. Con el tiempo, si no se corrige, ese daño se acumula y puede evolucionar hacia una demencia más seria. Muchos neurólogos coinciden en que una gran parte de estos daños está directamente relacionada con la alimentación diaria, especialmente en los adultos mayores. Aquí es donde entra un punto clave que casi nadie revela. No basta con comer ligero o poco. El cerebro necesita alimentos que lo alimentan de verdad. Vitaminas, antioxidantes, grasas saludables y minerales específicos. Cuando estos nutrientes faltan o cuando son bloqueados por otros componentes de la dieta, la memoria empieza a resentirse. Y lo peor es que hay frutas y verduras que, consumidas en exceso o de forma incorrecta, pueden bloquear la absorción de estos nutrientes esenciales. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es un órgano altamente activo, incluso más que los músculos. Consume una enorme cantidad de energía y recursos para mantenerse funcional. Sin embargo, en muchos mayores de 60, la dieta diaria está basada en alimentos que parecen sanos, pero que en realidad no aportan lo que el cerebro necesita. Algunos incluso provocan picos de glucosa, aumentan la inflamación y generan un entorno perfecto para el deterioro cognitivo. Tal vez te preguntes, ¿entonces qué estoy haciendo mal? La respuesta no es culpa, es información. Durante décadas se nos ha enseñado a temer a ciertos alimentos y a confiar ciegamente en otros.
pero la verdad es más compleja. Hay alimentos que pueden ser beneficiosos para una persona joven y activos, pero convertirse en un peligro silencioso para los seniors si se consumen a diario sin equilibrio. El cerebro envejecido responde de forma distinta, y eso es algo que pocas veces se tiene en cuenta. Un neurólogo explicaba este fenómeno con una analogía sencilla. El cerebro es como un jardín. Si lo riegas con lo que necesita, crece fuerte y resistente. Pero si introduces sustancias que deterioran el suelo, aunque sean pequeñas cantidades cada día, las raíces se debilitan. Y cuando las raíces fallan, todo el sistema colapsa. Eso es exactamente lo que ocurre con la memoria cuando ciertos alimentos dañan las neuronas poco a poco. La buena noticia es que no todo está perdido. Incluso en los mayores de 60, el cerebro conserva una capacidad llamada neuroplasticidad, que le permite adaptarse y mejorar cuando se le da el entorno adecuado. Cambiar la alimentación puede marcar una diferencia real en semanas. Muchos adultos mayores han notado mejoras en la claridad mental, la concentración y la memoria simplemente eliminando ciertos alimentos problemáticos y añadiendo otros que protegen el sistema nervioso. Y aquí viene la parte más importante. En este contenido vas a descubrir, con base en neurociencia y experiencia clínica, cuáles son esos alimentos que dañan el cerebro sin que te des cuenta y cuáles son los que realmente lo protegen y lo fortalecen. No se trata de modas ni de dietas extremas, sino de decisiones prácticas que cualquier persona puede aplicar, incluso si nunca antes se ha preocupado por la nutrición. Pero cuidado. Hay uno de estos alimentos que casi todos los mayores de 60 consumen varias veces por semana pensando que es inofensivo y que en realidad representa un riesgo serio para la memoria. Cuando lo descubras, entenderás por qué tantos seniors experimentan confusión y olvidos sin una causa aparente. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelar información que puede ayudarte a proteger tu cerebro, frena el deterioro cognitivo y tomar el control de tu salud mental desde hoy. Ahora, permíteme explicarte algo fundamental que muy pocas personas conocen realmente. El cerebro no es solo un órgano más, es el centro de tu identidad, de tu memoria, de tus decisiones y de tu capacidad para vivir de forma independiente. Y aunque solemos pensar que el deterioro cognitivo es inevitable con la edad, la neurociencia moderna demuestra que gran parte de este proceso está directamente influenciado por lo que comemos cada día, especialmente en los mayores de 60. Para entenderlo, primero debemos ver cómo funciona el cerebro de manera sencilla. Está formado por miles de millones de neuronas que se comunican entre sí a través de conexiones llamadas sinapsis. Estas conexiones son las que permiten recordar un nombre, orientarse en una calle conocida o mantener una conversación fluida. Cuando estas conexiones se mantienen fuertes, la memoria funciona. Cuando se debilitan, aparecen los olvidos, la confusión y con el tiempo, la demencia o el Alzheimer. Uno de los mayores enemigos del cerebro es la inflamación crónica. A diferencia de una inflamación puntual, que puede ser una respuesta de defensa, la inflamación constante actúa como un veneno silencioso para las neuronas. Estudios en neurociencia han demostrado que esta inflamación acelera la muerte neuronal y bloquea los mecanismos naturales que el cerebro utiliza para regenerar y adaptarse. En los adultos mayores, este proceso es aún más peligroso porque el sistema de defensa ya no funciona con la misma eficacia que en la juventud. Otro factor clave es el estrés oxidativo. Con el paso de los años, el cerebro se expone a radicales libres que dañan las membranas de las neuronas. Cuando no hay suficientes antioxidantes en la dieta, este daño se acumula. Es como si el cerebro se oxidara lentamente desde dentro. Los neurólogos explican que este estrés oxidativo está directamente relacionado con el deterioro de la memoria y con un mayor riesgo de Alzheimer en los seniors. Aquí entra en juego la alimentación.
El cerebro necesita nutrientes muy específicos para funcionar bien: vitaminas del grupo B, antioxidantes, grasas saludables y ciertos minerales. El problema es que muchos mayores de 60 siguen dietas pobres en estos nutrientes, o peor aún, consumen alimentos que impiden su correcta absorción. Esto no solo debilita el cerebro, sino que también bloquea su capacidad de frena el avance del deterioro cognitivo. Un error muy común es pensar que comer poco es suficiente. Muchos adultos mayores reducen las cantidades por miedo a engordar o por falta de apetito, pero no compensan esa reducción con alimentos densos en nutrientes. El resultado es una desnutrición funcional. El cuerpo recibe calorías, pero el cerebro no recibe lo que necesita para mantenerse fuerte. Con el tiempo, esta carencia se manifiesta en forma de olvidos frecuentes, falta de concentración y sensación de niebla mental. La neurociencia también ha demostrado que los picos de glucosa en sangre son especialmente dañinos para el cerebro envejecido. Cuando consumimos alimentos con alto índice glucémico, el azúcar entra rápidamente en el torrente sanguíneo y provoca una respuesta inflamatoria. En los mayores de 60, este proceso afecta directamente a las áreas del cerebro relacionadas con la memoria. Algunos estudios indican que estos picos repetidos pueden triplicar el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo con el tiempo. Además, hay alimentos modernos que contienen sustancias que el cerebro simplemente no sabe cómo manejar. Conservantes, aceites refinados y azúcares ocultos interfieren con la comunicación entre neuronas. Aunque estos efectos no se notan de inmediato, su impacto es acumulativo. Día tras día, estas sustancias dañan las conexiones neuronales hasta que un día los síntomas se vuelven evidentes. Por eso, muchos seniors dicen: antes estaba bien y de repente todo empeoró. En realidad, el daño llevaba años gestándose. Otro punto que pocos neurólogos explican claramente es el papel de la inflamación intestinal en la salud cerebral. El intestino y el cerebro están profundamente conectados. Cuando la dieta es pobre o desequilibrada, se genera inflamación intestinal que se transmite al sistema nervioso. Este proceso afecta la memoria, el estado de ánimo y la claridad mental. En los adultos mayores, este eje intestino-cerebro se vuelve especialmente sensible. Entonces, ¿significa esto que todo está perdido después de los 60? En absoluto. Aquí está la verdad que cambia por completo el panorama. El cerebro conserva la capacidad de adaptarse y mejorar cuando se le dan las condiciones adecuadas. Esta capacidad, conocida como neuroplasticidad, permite que nuevas conexiones se formen incluso en edades avanzadas. Pero para que esto ocurra, es imprescindible eliminar los alimentos que dañan y añadir aquellos que protegen y fortalecen las neuronas. Los estudios en neurociencia muestran que cuando los mayores de 60 mejoran su alimentación, los cambios pueden notarse en pocas semanas. Mejora la atención, disminuyen los olvidos y aumenta la claridad mental. No se trata de curar milagrosamente la demencia, sino de frenar su avance y mejorar significativamente la calidad de vida. Y en muchos casos, esos cambios empiezan simplemente con lo que se pone en el plato. Ahora bien, no todos los alimentos actúan igual. Algunos, aunque parezcan inofensivos o incluso saludables, pueden convertirse en un peligro cuando se consumen a diario en los seniors. Otros, en cambio, actúan como verdaderos protectores del cerebro, aportando antioxidantes, vitaminas y compuestos que limpian el daño acumulado y ayudan a mantener la memoria activa. En el siguiente paso, voy a revelar exactamente cuáles son esos alimentos que protegen el cerebro y por qué los neurólogos los consideran aliados clave para los mayores de 60. Y presta mucha atención, porque uno de ellos es un ingrediente olvidado que puede marcar una diferencia enorme si se consume de la forma correcta. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la parte más práctica y poderosa para empezar a cuidar tu cerebro
desde ahora. Ahora sí, ha llegado el momento de hablar de soluciones reales. Después de entender cómo ciertos alimentos dañan el cerebro y aceleran el deterioro de la memoria, es fundamental conocer aquellos que hacen exactamente lo contrario. La neurociencia moderna y la experiencia de muchos neurólogos coinciden en algo muy claro. La alimentación adecuada puede proteger, fortalecer y en algunos casos frena el avance del deterioro cognitivo en los mayores de 60. Estos alimentos no son milagrosos ni exóticos. La mayoría están al alcance de cualquiera, pero su poder reside en los nutrientes que contienen y en la forma en que interactúan con las neuronas. Cuando se consumen de manera regular y equilibrada, ayudan a reducir la inflamación cerebral, combaten el estrés oxidativo y alimentan las conexiones neuronales responsables de la memoria y la claridad mental. Veamos ahora cuáles son y por qué funcionan. Alimento 1. Verduras crucíferas ricas en sulforafano. Las verduras crucíferas, como ciertas coles tradicionales, son consideradas por muchos neurólogos como un auténtico escudo para el cerebro. Contienen sulforafano, un compuesto natural con potente efecto antiinflamatorio y antioxidante. Este nutriente ayuda a proteger las neuronas del daño causado por los radicales libres, uno de los principales factores del envejecimiento cerebral. En los mayores de 60, el sulforafano contribuye a frenar la inflamación crónica y a mantener activas las conexiones neuronales relacionadas con la memoria de trabajo. Estudios en neurociencia han observado que el consumo regular de estas verduras se asocia con un menor riesgo de demencia. Lo ideal es consumirlas varias veces por semana, ligeramente cocinadas, para facilitar la absorción de sus nutrientes sin perder sus beneficios. Alimento 2. Verduras ricas en colina para la memoria. La colina es un nutriente esencial para el cerebro, ya que participa directamente en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje. Cuando la colina es insuficiente, aparecen olvidos, confusión y dificultad para concentrarse, especialmente en los adultos mayores. Algunas verduras aportan colina de forma natural y ayudan a fortalecer la comunicación entre neuronas. En los mayores de 60, este aporte es crucial porque el cuerpo no produce suficiente colina por sí mismo. Consumir estos alimentos de 2 a 3 veces por semana puede marcar una diferencia notable en la claridad mental. Los neurólogos destacan que una dieta rica en colina está asociada con un menor deterioro cognitivo a largo plazo. Alimento 3. Hojas verdes que mejoran la circulación cerebral. No todas las verduras de hoja verde actúan igual, pero algunas destacan por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea en el cerebro. Gracias a su contenido en nitratos naturales, vitaminas y antioxidantes, ayudan a que las neuronas reciban más oxígeno y nutrientes. Esto es especialmente importante en los seniors, ya que con la edad la circulación cerebral tiende a disminuir. Cuando el flujo sanguíneo mejora, la memoria y la concentración también lo hacen. Además, estas hojas verdes contribuyen a reducir la inflamación cerebral, uno de los grandes enemigos de la salud cognitiva. Los estudios en neurociencia sugieren que su consumo regular puede proteger el cerebro frente al deterioro asociado a la edad. Se pueden consumir crudas o ligeramente cocinadas, siempre como parte de una comida completa y equilibrada. Alimento 4. Verduras moradas ricas en antioxidantes. Las verduras de color morado intenso deben su tonalidad a las antocianinas, antioxidantes muy potentes que protegen las neuronas del estrés oxidativo. Este tipo de daño es uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de memoria y al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. En los mayores de 60, las antocianinas ayudan a mantener la integridad de las membranas neuronales y favorecen la comunicación entre las células del cerebro. Algunos estudios han relacionado su consumo con mejoras en la memoria verbal y la fluidez mental en adultos mayores. Para obtener sus beneficios, es importante consumir estas verduras con regularidad
y evitar preparaciones que destruyan sus antioxidantes, como las frituras. ¿Cómo combinar estos alimentos para mayor efecto? No se trata solo de comer un alimento aislado, sino de combinarlos de forma inteligente. Cuando estos alimentos se consumen junto con grasas saludables, como aceite de oliva o frutos secos, la absorción de vitaminas y antioxidantes aumenta. Esto significa que el cerebro recibe un mayor beneficio con la misma cantidad de comida. Un ejemplo sencillo para los mayores de 60 sería un plato que combine verduras crucíferas con hojas verdes y un pequeño puñado de frutos secos. Este tipo de combinación alimenta el cerebro, reduce la inflamación y protege la memoria. Además, es recomendable consumir estos alimentos en las primeras horas del día o al mediodía, cuando el metabolismo cerebral es más activo. También es importante evitar mezclarlos con alimentos que dañan el cerebro, como azúcares refinados o productos ultraprocesados. Estos pueden bloquear la absorción de nutrientes y neutralizar gran parte de los beneficios. La clave está en la constancia y en la simplicidad. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo generan grandes resultados. En resumen, estos alimentos actúan como verdaderos aliados del cerebro. No solo protegen las neuronas, sino que ayudan a fortalecer la memoria y a mantener la claridad mental en los mayores de 60. Muchos seniors han notado mejoras reales en pocas semanas al incorporarlos de forma regular en su dieta diaria. Pero, cuidado. Así como existen alimentos que protegen, también hay otros que pueden arruinar todos estos esfuerzos si se consumen con frecuencia. En el siguiente apartado voy a revelar cuáles son esos alimentos que dañan el cerebro y qué debes evitar si realmente quieres cuidar tu memoria y reducir el riesgo de demencia y Alzheimer. Quédate atento, porque esta información puede marcar un antes y un después en tu salud mental. Pero cuidado. Todo el esfuerzo que hagas incorporando alimentos que protegen el cerebro puede venirse abajo si sigues consumiendo ciertos productos que lo dañan de forma silenciosa. Muchos mayores de 60 los incluyen a diario pensando que son inofensivos, cuando en realidad actúan como un sabotaje constante para la memoria. Aquí es donde debes prestar máxima atención, porque evitar estos alimentos puede ser tan importante como añadir los correctos. Alimentos que dañan el cerebro. Alimento dañino. 1. Verduras ultraprocesadas y enlatadas. Las verduras enlatadas y ultraprocesadas suelen contener altos niveles de sodio, conservantes y azúcares ocultos. Estas sustancias generan inflamación crónica y afectan la comunicación entre neuronas. En los mayores de 60, el consumo frecuente de estos productos se ha asociado con un mayor riesgo de demencia, ya que el exceso de sodio contribuye a problemas vasculares que deterioran el cerebro. Si quieres proteger tu memoria, evita estas versiones y opta siempre por alimentos frescos y preparados en casa. Alimento dañino. 2. Alimentos con alto índice glucémico. Consumidos a diario. Cuando se consumen de forma habitual, los alimentos que elevan rápidamente la glucosa en sangre provocan picos que inflaman el cerebro. Esta inflamación daña las neuronas responsables de la memoria y el razonamiento. Los neurólogos advierten que en los seniors este patrón puede triplicar el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo. No se trata de eliminarlos por completo, sino de reducirlos y evitar su consumo diario, especialmente por la noche. Alimento dañino. 3. Dietas demasiado ligeras y pobres en nutrientes. Este punto sorprende a muchos adultos mayores. Comer solo ensaladas ligeras o platos muy bajos en calorías puede parecer saludable, pero a menudo priva al cerebro de proteínas, grasas saludables y vitaminas esenciales. Esta carencia alimenta el deterioro cognitivo y provoca olvidos frecuentes. El cerebro necesita energía real y nutrientes reales para mantenerse fuerte. Una dieta insuficiente, aunque parezca limpia, puede dañar la memoria a largo plazo. Alimento dañino. 4. Exceso de ciertos vegetales crudos sin variedad.
Consumir siempre los mismos vegetales crudos, sin rotación ni preparación adecuada, puede interferir en la absorción de minerales clave para el cerebro. Esto afecta la comunicación neuronal y reduce la capacidad de regenerar conexiones. Los mayores de 60 deben priorizar la variedad y el equilibrio, combinando verduras crudas y cocinadas para evitar carencias que aumenten el riesgo de demencia. Si reconoces alguno de estos hábitos en tu rutina, no te culpes. La mayoría de los seniors nunca recibió esta información. Lo importante es actuar ahora. Cada día que mantienes estos alimentos en tu dieta, el daño se acumula. Pero la buena noticia es que el cerebro responde rápidamente cuando se eliminan los factores que lo dañan. Plan de acción práctico para proteger tu cerebro. Entonces, ¿qué hacer ahora? Aquí tienes un plan simple y realista pensado especialmente para los mayores de 60. Semana 1. Empieza eliminando un alimento dañino. Elige el más fácil de identificar y sustitúyelo por una opción fresca. Al mismo tiempo, añade al menos 2 alimentos que protegen el cerebro, como verduras ricas en antioxidantes. Semana 2. Reduce los alimentos de alto índice glucémico a no más de 2 veces por semana. Aumenta la presencia de verduras y añade una fuente de grasas saludables para mejorar la absorción de nutrientes. Semana 3. Establece una rutina. Repite los alimentos que te resulten más fáciles de preparar y mantén horarios regulares de comida. La constancia es clave para frenar el deterioro de la memoria. Semana 4. Evalúa cómo te sientes. Muchos adultos mayores notan menos olvidos, mayor claridad mental y más energía. Ajusta las cantidades, pero mantén la calidad. Ejemplo de un día sencillo. Desayuno, verduras cocinadas con aceite de oliva y un pequeño puñado de frutos secos. Almuerzo, plato equilibrado con verduras variadas y proteína. Cena, opción ligera, evitando picos de glucosa. Entre horas, fruta o infusión de té sin azúcar. Empieza siempre por lo más fácil. No necesitas cambiar todo de golpe. Cada pequeño paso protege tu cerebro. Motivación y resultados esperados. Muchos mayores de 60 piensan que ya es tarde para cambiar. Esa idea es falsa. La neurociencia ha demostrado que el cerebro conserva capacidad de adaptación incluso en edades avanzadas. En 30 días puedes notar mejoras en la memoria y la concentración. En 90 días, muchas personas experimentan mayor claridad mental y confianza en su día a día. No se trata de promesas vacías, sino de resultados observados cuando se eliminan los alimentos que dañan y se mantienen los que protegen. Recuerda esto, no estás intentando ser perfecto, estás intentando cuidar tu futuro. Tu memoria, tu identidad y tu independencia merecen ese esfuerzo. Call to action. Si esta información te ha resultado útil, actúa hoy. Comparte este contenido con alguien que también quiera proteger su cerebro. Y ahora dime algo importante en los comentarios. ¿Cuál de estos alimentos vas a evitar primero y cuál vas a empezar a incluir desde ahora? Escribe la palabra cerebro en mayúsculas en los comentarios y revisa el mensaje fijado para recibir una guía completa que te ayudará a cuidar tu memoria paso a paso. Protege tu cerebro, empieza hoy.